acabo de recibir la noticia más explosiva de los últimos meses. Una noticia que confirma lo que ya sospechábamos, pero que supera nuestros peores temores. El Tribunal Supremo Popular de Cuba acaba de notificar oficialmente la sentencia contra Alejandro Gil Fernández, y es exactamente lo que todos temíamos: cadena perpetua. Estamos hablando de la privación perpetua de libertad por delitos de espionaje y una lista interminable de cargos adicionales. En la práctica, esto significa que este hombre de 53 años va a morir en una prisión cubana. Pero aquí viene lo que realmente va a indignarlos, lo que hace que esta noticia sea mucho más que una simple condena judicial. Mientras Alejandro Gil, el exministro de Economía, el hombre que siguió órdenes directas de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel durante años, está siendo condenado a pasar el resto de su vida en una celda, hay alguien que cometió exactamente los mismos delitos y que sigue completamente libre. Estoy hablando de Liz Cuesta Peraza, la Machi, la esposa del dictador Miguel Díaz-Canel. Está en el centro de una red masiva de corrupción en el Ministerio de Cultura. La mujer que ha usado fondos públicos para construir spas privados, renovar viviendas de lujo y hasta pagar tratamientos médicos en el extranjero para los amigos del dictador. Y mientras a Gil le van a confiscar todas sus propiedades y su familia será perseguida y censurada, la Machi sigue en su cargo, sigue con su entrada privada en el Ministerio de Cultura y sigue manejando su red de favores y privilegios completamente protegida por Díaz-Canel. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos en este momento es: ¿por qué? ¿Por qué Gil va a prisión perpetua mientras la Machi sigue libre? ¿Por qué la dictadura está dispuesta a sacrificar a un exministro que fue la mano derecha del dictador, pero protege a su esposa? Hoy les voy a contar todos los detalles de la sentencia contra Alejandro Gil. Les voy a explicar exactamente de qué fue acusado y por qué la acusación de espionaje es tan problemática. Les voy a mostrar la hipocresía absoluta de una tiranía que condena a Gil por corrupción mientras protege a la Machi, que hace exactamente lo mismo. El 8 de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo Popular de Cuba notificó oficialmente las sentencias contra Alejandro Miguel Gil Fernández. Información de último minuto, información relevante, repito, de último minuto. El ministro de Economía, exministro de Economía del régimen cubano, Alejandro Gil, acaba de ser condenado a cadena perpetua. En la primera causa penal, Gil fue considerado responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica, cohecho, sustracción de documentos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados. Como resultado, el tribunal le impuso la sanción conjunta de privación perpetua de libertad. Para un hombre de 53 años, eso es una sentencia de muerte. Además, en un segundo proceso, fue condenado a 20 años adicionales por cohecho, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. Y además de las penas de prisión, el tribunal aplicó sanciones accesorias de confiscación de bienes. Eso significa que le van a quitar todo: la casa donde vive su familia, las propiedades que tenga a su nombre, todo. Su familia va a quedar literalmente en la calle. El comunicado oficial tiene el descaro de decir que evaluaron la lesividad social de los hechos cometidos. Lesividad social. Como si Alejandro Gil hubiera actuado solo, como si no hubiera sido simplemente una pieza en una máquina de corrupción mucho más grande, porque aquí está la verdad que la dictadura no quiere que sepan. Alejandro Gil no actuaba solo. Cada decisión económica que tomó, cada medida que implementó,
todo pasaba por el buró político, todo pasaba por la cúpula castrista, todo pasaba por Miguel Díaz-Canel y probablemente todo pasaba por Raúl Castro. Gil era el ministro de Economía, pero no era el que tomaba las decisiones finales, era el que las ejecutaba, era el que daba la cara. Y ahora, cuando todo salió mal, cuando la economía colapsó, la mafia necesitaba un chivo expiatorio y Gil fue el elegido. El comunicado oficial dice textualmente que Gil engañó a la cúpula castrista y al pueblo que representaba, generando con ello daños a la economía. Esa frase es clave, porque lo que están diciendo es que Díaz-Canel y Raúl Castro no sabían nada. Pero eso es absurdo. Y Gil era el viceprimer ministro, miembro del buró político. Se reunía con Díaz-Canel casi todos los días. ¿Cómo puede alguien en esa posición engañar a la mafia? La respuesta es que no puede. Gil no engañó a nadie. Gil hizo exactamente lo que le ordenaron hacer. Y cuando todo salió mal, lo sacrificaron. Y la prueba de esto está en el cargo de espionaje, porque ese cargo es el que realmente revela la verdadera naturaleza de este juicio. El comunicado dice que Gil puso a disposición de los servicios del enemigo información clasificada. Es decir, según la dictadura, Gil era un espía, pero esa acusación no tiene ningún fundamento. No hay evidencia pública, no hay nada más allá de la palabra de la dictadura. Y su propia hermana, María Victoria Gil, que es abogada, lo ha dicho claramente. El cargo de espionaje fue traído por los pelos para justificar el juicio a puerta cerrada. El cargo de espionaje les permite dos cosas. Primero, justificar un juicio completamente secreto. Y segundo, justificar la cadena perpetua. Porque si solo lo juzgaran por corrupción, tendrían que hacer un juicio público y eso expondría a todos los demás involucrados, incluidos Díaz-Canel y Raúl Castro. Con el cargo de espionaje pueden mantener todo en secreto, pueden condenarlo a cadena perpetua sin tener que explicar nada. Pero ahora necesitamos hacernos una pregunta incómoda. ¿Y si realmente estaba pasando información a Estados Unidos? No estoy diciendo que lo hiciera, pero necesitamos explorar esa posibilidad. La respuesta más lógica es: estaba buscando una salida. Gil era el ministro de Economía durante el peor desastre económico en la historia moderna de Cuba. Se dio cuenta de que iba a ser el chivo expiatorio. Entonces, ¿qué opciones tenía? ¿Podía seguir siendo leal a la dictadura o podía empezar a pasar información a Estados Unidos a cambio de protección futura? Miren el caso de Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia militar de Venezuela. Cuando vio que la tiranía de Maduro estaba condenada, decidió cooperar. Y ahora Carvajal está en Estados Unidos proporcionando información que está enterrando a la cúpula del poder en América Latina. ¿Podría Alejandro Gil haber estado tratando de hacer lo mismo con la esperanza de que cuando la dictadura cubana finalmente cayera, Estados Unidos lo protegiera? Es posible. Y si es cierto, entonces la acusación de espionaje no sería completamente falsa, pero la realidad podría ser mucho más simple. Gil podría haber empezado a cooperar con Estados Unidos solo cuando se dio cuenta de que iba a ser sacrificado. Si eso es cierto, entonces Gil no es un traidor, es simplemente alguien que trató de salvarse de una tiranía que lo iba a destruir de todas formas. Pero aquí está el problema. Si Gil realmente estaba cooperando, ¿por qué Estados Unidos no lo ha defendido? ¿Por qué el silencio absoluto? La respuesta podría ser que Estados Unidos no quiere confirmar ni negar nada para no poner en peligro a otros informantes. O tal vez, y esta es la explicación que yo creo más probable, Gil nunca fue un informante de la CIA.
que la acusación es completamente falsa, que la dictadura simplemente necesitaba una excusa para condenarlo a cadena perpetua y mantener el juicio en secreto. Porque si Gil realmente hubiera sido un espía de la CIA, habría evidencia, pero no hay nada. Solo la acusación, solo el juicio secreto, solo la sentencia. Y ahora llegamos a la parte que realmente me indigna, la parte que demuestra la hipocresía absoluta de la dictadura cubana. Fue sobreproteger a los de arriba sacrificando a los de abajo, porque mientras Alejandro Gil va a pasar el resto de su vida en prisión, mientras le van a confiscar todas sus propiedades, hay alguien que cometió exactamente los mismos delitos y que sigue completamente libre. La esposa del dictador Miguel Díaz-Canel. Hemos recibido denuncias detalladas sobre la red de corrupción que la Machi maneja desde el Ministerio de Cultura. Denuncias que incluyen nombres, apellidos, cargos específicos y acusaciones concretas. Según esas denuncias, la Machi ha usado fondos públicos para construir un spa privado, renovar viviendas de lujo y pagar tratamientos médicos en el extranjero para amigos del dictador. Hubo advertencias de la Dirección de Inspección, hubo una investigación en el MININ, pero cuando el nombre de Liz Cuesta apareció en los documentos, la investigación se detuvo, sin explicaciones, sin consecuencias, porque en Cuba hay gente que está por encima de la ley. Y no es solo la Machi. Hay muchos otros funcionarios que han cometido los mismos delitos que Gil y que siguen libres. Alpidio Alonso Grau, el ministro de Cultura, señalado por encubrir irregularidades, sigue en su cargo. Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, señalado en la red de encubrimiento, sigue en su cargo. Ligipsy Oliva, viceministra de Cultura, acusada de recibir una casa de 5 cuartos como parte de los privilegios, sigue en su cargo. Julián González Toledo, amigo personal de Díaz-Canel, acusado de un desfalco de 14 millones de pesos, sigue libre. Abel Prieto Jiménez, exministro de Cultura, señalado como protector de numerosos corruptos, sigue libre. Todos ellos han cometido los mismos delitos que Alejandro Gil. Todos ellos han usado fondos públicos para beneficio personal. Todos ellos han traficado influencias. Todos ellos han malversado recursos del Estado. Pero ninguno de ellos está en prisión. Ninguno de ellos enfrenta cargos. Ninguno de ellos ya ha sido investigado. ¿Por qué? Porque tienen la protección correcta, porque están conectados con la gente correcta. Y eso es lo que realmente revela este caso. No es sobre combatir la corrupción, es sobre proteger a los de arriba sacrificando a los de abajo. Alejandro Gil no fue condenado porque era más corrupto que los demás. Fue condenado porque perdió la protección política, porque se convirtió en un pasivo, porque el régimen necesitaba un chivo expiatorio. Y la Machi no fue investigada no porque sea inocente, sino porque está protegida por Díaz-Canel. Según el comunicado del Tribunal Supremo, Alejandro Gil no fue el único juzgado. Hubo otros implicados, pero el comunicado no menciona cuántos otros fueron juzgados ni quiénes son. Según información que obtuvimos, hay una veintena de imputados más, incluyendo un diputado de la Asamblea Nacional y un secretario del Partido Comunista. Y de algunos de estos imputados ni siquiera se puede decir el nombre, están bajo total secreto, lo que implica que pueden ser militares o altos jefes de la mafia. ¿Por qué no revelar los nombres de todos los condenados? La respuesta es obvia, porque muchos de esos implicados son gente demasiado importante para ser expuesta públicamente. Son gente que la cúpula castrista necesita proteger. La dictadura Mon sacrifica a los que han perdido protección política, pero protege a los que todavía son útiles. Alejandro Gil perdió su protección, por eso fue expuesto públicamente, por eso fue condenado a cadena perpetua. Pero los otros, los que todavía tienen protección, esos permanecen en las sombras, esos son juzgados en secreto, si es que son juzgados, y el pueblo cubano nunca sabrá quiénes son
ni qué hicieron. Y aquí es donde la dictadura se enfrenta a su propia realidad. Todo este circo de la condena a Alejandro Gil, todo este intento de mostrar una supuesta lucha contra la corrupción para calmar al pueblo ha sido un fracaso rotundo. Porque mientras la cúpula castrista intentaba apagar el fuego con un chivo expiatorio, la calle ha vuelto a encenderse. Ahora mismo, mientras grabamos este video, hay reportes de protestas en varias localidades de Cuba. La gente está saliendo a la calle, harta de la miseria, harta de los apagones, harta de la hipocresía, de una tiranía que condena a unos por corrupción mientras protege a otros. Las imágenes que están llegando son claras. Hay enfrentamientos, hay represión, hay detenciones. La dictadura está respondiendo con la misma violencia de siempre, pero el mensaje es ineludible. El pueblo cubano no se ha creído el cuento de Alejandro Gil. No se han creído que la justicia llegó a Cuba. Lo que está pasando en las calles es la prueba de que el problema no era Gil. El problema es el sistema. El problema es la mafia que lleva 65 años en el poder. Y esto es lo que hace que la condena de Gil sea aún más irónica. La dictadura lo sacrificó para ganar tiempo, para desviar la atención, para decir, miren, estamos haciendo justicia. Pero el pueblo ha respondido con la verdad más cruda, la protesta. La dictadura no puede controlar la calle, no puede controlar el hartazgo de la gente. Y por eso, todo lo que hicieron con Gil, todo lo que hicieron para proteger a la Machi, todo ha sido en vano. La tiranía intentó controlar la narrativa, pero la realidad se les escapó de las manos. Y esa realidad es que, a pesar de la cadena perpetua a un exministro, el pueblo sigue en la calle pidiendo libertad. Entonces, para recapitular lo que acabamos de ver, el Tribunal Supremo Popular de Cuba ha condenado a Alejandro Gil Fernández a cadena perpetua por espionaje y a 20 años adicionales por corrupción, además de confiscarle todas sus propiedades. Todo esto por delitos cometidos mientras seguía órdenes de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. La acusación de espionaje, traída por los pelos para justificar un juicio secreto, carece de evidencia pública, mientras que Liz Cuesta, la Machi, sigue completamente libre y en su cargo a pesar de las denuncias de corrupción idénticas en su contra. Los otros 20 implicados, incluyendo altos funcionarios y militares, permanecen ocultos por la dictadura, demostrando que este juicio nunca fue sobre justicia, sino sobre poder, sobre sacrificar a un chivo expiatorio para proteger a la cúpula. La tiranía tiene el descaro de decir que nadie está por encima de la ley, pero la realidad demuestra que hay dos justicias. Una implacable para los que pierden el favor y otra de impunidad total para los conectados con el poder. Alejandro Gil muere en prisión porque perdió su protección. La Machi sigue libre porque la tiene. Esa es la verdad. Les pido que compartan este video, que lo manden a sus familiares en Cuba y que no permitan que la dictadura imponga su narrativa de olvido. Dejen en los comentarios qué piensan. Si creen que Gil era un espía, denle al botón de suscribirse, activen la campanita y prepárense para más revelaciones.